Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Un saludo nuevamente desde su programa Conversando desde el agro, acá en el Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy nos acompaña el coordinador de la especialidad de ecoturismo y profesor de nuestro colegio. Bienvenido, David Quesada, para que toquemos y hablemos de temas que no solo son ecológicos, educativos, sino que a todos los sancarleños pues nos encanta hablar de esta maravillosa naturaleza que tenemos nosotros en nuestro país. Así es, muy feliz de estar acá y muchas gracias por la invitación. Específicamente hoy queríamos pues contarle un poco a nuestros oyentes un programa que ya cumple varios años, tiene un nombre, ahorita pensaba qué sugestivo que es, ¿verdad? Aventurados, ¿verdad? Cuando a veces usamos ese término en nuestras comunidades se refiere a aquel que es capaz de emprender cualquier aventura, ¿verdad? Es muy aventurado. ¿Cómo fue que nace este programa en este colegio? Sí, bueno, es una unidad didáctica que tiene nuestra especialidad para nuestros estudiantes. Creada, inventada por profesores que llegaron antes que mí, sinceramente, que busca involucrar a cada uno de nuestros estudiantes, especialmente los de la especialidad de ecoturismo, en todas las vivencias que conlleva esa actividad tan bonita como lo es el turismo, como es una actividad que está totalmente relacionada a la aventura, está totalmente relacionada a la naturaleza, totalmente relacionada al contacto directo con el entorno. Y de ahí nace la idea por parte de los profesores que estuvieron en ese momento, que crearon esa unidad didáctica y a través de ella permite enseñar de una manera tal vez diferente a la que estamos acostumbrados dentro del aula, ya que se utilizan entornos un poco diferentes a lo que habitualmente estamos acostumbrados acá en este campus. Es interesante porque tal vez a nivel universitario pueden haber o existir algún programa similar, independientemente de la carrera, pero utilizan el término optativo, ¿verdad? Lo cual suena como si quiero lo llevo y si no quiero lo llevo. En el caso de aventurados también es voluntario, pero es como más sugestivo a una participación importante de los chicos. Sí, es una actividad extracurricular, podríamos tal vez llamarla de esa forma, en donde una vez, 2 veces al mes, durante los sábados, se convocan a los estudiantes para practicar o salir al campo a hacer diferentes actividades y de manera opcional para ellos, voluntaria, el cual está interesado en ese día ocuparlo en algo más activo, en algo que le produzca un aprendizaje, pero quizás no tan aplicativo como se hace durante una clase donde hay una rúbrica encima suyo, que tienes que hacerlo bien, pronunciar bien el nombre, conocer bien sobre la historia natural, usar bien la herramienta didáctica, sino que se hace de una forma más dinámica, didáctica, en donde el estudiante está aprendiendo, pero al mismo tiempo está disfrutando. Y para ellos es totalmente opcional el poder optar por ese día hacerlo. Claro, el programa empieza a tener esos matices que son educativos, pero diferentes, y ahí entra otro tema interesante. Bueno, este sería optativa, es voluntaria la parte de esa cuestión, pero aquí entra un tema ya técnico que sería educación formal y no formal. A mí no me gusta el tema porque la gente cree que cuando uno habla de educación no formal, que son todas las capacitaciones en las que nos inscribimos. Si una señora o un señor desea aprender a pintar, probablemente se involucre en una capacitación no formal de pintura. Pero ¿por qué llama la atención o por qué a veces el aprendizaje es más significativo cuando es nuestro interés el que está sobre ese tipo de capacitación? Tal vez porque se hace de la forma como se haría realmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un safari float, ese es el nombre
comercial de la actividad, por ejemplo en La Fortuna, en donde en un río totalmente plano, sin corriente, pues vamos con equipo de agua, de kayaks, balsas, tablas inflables, y el chico va a través de ese actividad, ¿verdad? Que es como si estuvieran en realidad disfrutando de un tour, una zona turística, al mismo tiempo van aprendiendo, ¿verdad? Entonces lo ven desde una forma tal vez más relajada, desde un ambiente, un entorno fuera de su aula, que también al final de cuentas estar mucho tiempo dentro del aula nos produce eso, ¿verdad? Querer aprender de otra manera, entonces por eso crea ese interés en nuestros estudiantes, y en la misma vez deja un aprendizaje hasta, podría decirse, mucho más significativo. Dirías que entonces, porque lo veo en otros tipos de capacitaciones, cuando las personas, hombres o mujeres, hacen manualidades o cuando tienen un club de lectura y comparten con otros cosas, Aventurados tiene un sistema de aprendizaje más experiencial, o sea, es vivir una experiencia, las emociones, no solo aprender haciendo, sino palpar la realidad de lo que se ocurre. Es una técnica de enseñanza más viva, sí. Podemos ir igual a un bosque, a un parque nacional, y hacer un levantamiento de una lista de aves, hacer un levantamiento o un monitoreo de una especie en específica. Podemos participar en proyectos de investigación de diferentes índoles que hay dentro de la zona, entre otras actividades. Entonces permite esa experiencia más viva, más directa con lo que es el aprendizaje, y de esta forma se hace mucho más significativo. En un sistema formal podrías ver el mismo tema, kayaks, en el aula, con PowerPoint, con videos, con una lista de cotejo, y el chico tendría que aprenderse, bueno, la importancia de los remos, la importancia de la presión de la balsa, pero en Aventurados el chico realmente lo pone en práctica. Lo aplica, lo aplica, se hacen cargo de todo, ¿verdad? Pasan por todos los procesos de una empresa turística, de aventura en este caso. Alistar el equipo acorde con la cantidad de personas, asegurarse que el equipo esté completo acorde con lo que se necesita en actividad, preparar al equipo, cargarlo, descargarlo, una vez en el punto, alistar, como vos decís, la presión del bote, que los kayaks tengan los sillines bien puestos, que estén todos los remos completos, chalecos salvavidas, cascos. Lo mismo si lleváramos equipo óptico, por ejemplo, que el equipo esté en buenas condiciones, explicar cómo usarlo, saber usarlo. Entonces hay una ejecución de toda una logística que normalmente es el diario vivir de una empresa turística, por ejemplo, y el estudiante en este caso lo está teniendo directamente. Además de eso, siempre procuro que nos acompañen profesionales en el tema, personas que trabajan ya y que tienen muchísimos años de experiencia, los cuales han llevado consigo muchísimos clientes en este tipo de actividades, y eso nos permite que esas personas también compartan y nos enseñen mucho de lo que ellos ya saben. Como cualquier actividad educativa o docente, los objetivos que se persiguen en esa clase son importantes, porque yo he visto Aventurados, usando este ejemplo del safari boat y el uso de los kayaks y las balsas, yo he visto Aventurados que tienen como objetivo la parte de atención turística, pero también he visto el mismo como objetivo la parte de seguridad o atención de emergencias en áreas silvestres. ¿Le permite a Aventurados tener esa flexibilidad de cumplir diferentes objetivos? Abarca todo, ¿verdad? Desde lo que explicábamos anteriormente, conocer la logística de una empresa, ¿verdad? Desde lo que se hace en una oficina hasta el momento donde se ejecuta el tour. Y a nosotros también nos permite todo eso, ver la parte de protocolos de guiado, aplicación de técnicas, identificación de especies, entre otro montón de temas que se pueden hacer acorde con el momento y la actividad que se esté realizando. ¿Cómo maneja uno la evaluación? Porque uno de los criterios hoy en la educación siempre más importantes es tratar de borrar esos esquemas tradicionales de evaluación, de que hizo algo escrito. ¿Cómo se genera? O sea, la evaluación va dentro del mismo proceso, se va midiendo las habilidades y destrezas de los chicos en ese... Es muy visual todo, ¿verdad? No podemos ir dentro de un bosque tal vez con una rúbrica, o en un río con una rúbrica, sino que se intenta que el involucramiento de ellos sea al 100% en cada uno de los equipos que vamos a utilizar, y a partir de eso asegurarnos de que
de que lo puedan usar correctamente. Entonces los profesores que estamos a cargo, pues vamos visualmente observando cada uno de ellos, cuáles tienen mayores destrezas, cuáles les falta aún afinar esos temas y enfocarnos en esas personas que nos necesiten, apoyarnos en los chicos que ya saben más, por ejemplo, y eso nos permite a nosotros hacer una evaluación mucho más objetiva en el campo, de tal manera que no sea solo evaluar un conocimiento como tal vez lo hace un examen, ¿verdad? Sino que sea evaluar una destreza, evaluar una competencia y asegurarnos de que en verdad lo estén aprendiendo. ¿Sentís que se despierta ese sentimiento de autoevaluación en el chico y de pronto el chico dice, bueno, este fui yo antes de ingresar al río con la balsa y ahora me siento que puedo y soy capaz de hacer esto? Sí, y eso sabiendo con el progreso del año, en donde ellos toman iniciativas, por ejemplo, y ya saben cómo preparar una balsa, cómo preparar una tabla inflable, el kayak, cómo prepararlo. Y entonces se nota que el chico va mostrando más y más interés a cómo va adquiriendo ese conocimiento. Queda muy marcado en que no es lo mismo tener una primera gira o una última gira, donde ya sabemos que el estudiante desarrolló un montón más de competencias, habilidades y aprendió todo acerca del equipo necesario para ese tipo de actividades. Ser profesor del área técnica es complejo. Ahorita pensaba en todas las 4 especialidades que tenemos. Imagínense a nuestros ingenieros industriales para la parte de gestión, los agropecuarios, los ingenieros para la parte agrícola y pecuaria o los ingenieros en desarrollo web. En turismo, ustedes como docentes tienen que ver de alojamiento, atención del cliente, animación de actividades, seguridad, primeros auxilios. Pero bien decías, Aventurados tiene la suerte de poder contar también con especialistas. Es una forma colegiada de llevar otros expertos y ponerlos en contacto con los estudiantes. Es súper útil. Y lo más interesante de todo es que esos expertos terminan siendo hasta los mismos padres de familia, nuestros estudiantes, que nos han apoyado durante mucho tiempo, lo cual lo hace mucho más fácil para nosotros como profesores, ¿verdad? Que normalmente no estamos directamente ya involucrados en la actividad turística, tal vez lo estuvimos en hace muchos años y hemos perdido práctica, hemos perdido conocimiento, estamos un poco desactualizados en algunas partes, que quizás ellos que en su diario vivir sí lo hacen, y nos aportan ese montón de experiencia. Entonces tenerlos ha sido un apoyo enorme, desde la parte de seguridad, que es fundamental, ¿verdad? Seguridad primero ante todas las actividades turísticas que se hacen, y a través del conocimiento y la experiencia de ellos aplicamos seguridad primero, y después cada uno de los aportes que dan en el desarrollo de esa actividad son muy útiles y llama muchísimo la atención a los estudiantes que no están desarrollando la actividad con su profesor, en el cual ya crearon una relación, que es una relación de casi todos los días, nos vemos más que nuestras propias familias, ¿verdad? Lunes a viernes, mucho tiempo acá, y tener otra persona externa que aporte otro tipo de cosas para ellos también se les hace bastante interesante. En los programas de estudio, siempre, y usted más que todos los profesores que hemos estado en el área técnica lo conocemos, siempre encontramos un eje transversal. Y uno dice, ahí está escrito, muchas veces no se ve. Pero uno de los ejes transversales más importantes que tienen los programas de estudio técnico es la educación ambiental y la protección del ambiente. Y lo hemos visto, o sea, si el aventurado se hace en balsa o kayak, hay una conciencia de preservación de las cuencas hidrográficas de nuestro país. Si el aventurado se es de avistamiento aves, una gran conciencia en la preservación de nuestra fauna. Cuando han estado en los buceos, limpiezas de playas, siempre está presente ese eje transversal en las actividades. Sí, y son experiencias que podemos involucrar y que normalmente no son habituales en nuestros estudiantes, ¿verdad? Y entonces poder participar en una limpieza en la playa con microplásticos que quizás ellos jamás habían escuchado esa palabra y que no saben que existían, es bastante interesante cuando ya se termina y se obtiene un resultado en donde se dan cuenta que 1 o 2 kilos de microplásticos es de mucha suma a la hora de hablar temas de conservación y protección de animales relacionados a la parte marina. Pues trae consigo que el estudiante vea que es un resultado interesante, y lo mismo con lo demás, ¿verdad? En el tema de fauna silvestre, participar en un monitoreo en donde vas a monitorear una especie que está en peligro de extinción, y el estudiante en verdad se da cuenta que fue un día muy cansado, que estuvimos todo el día de pie, que estuvimos en un punto único
y que quizás observamos 2 especies de las que estábamos esperando observar muchas. Y entonces cuando se les da la explicación de que, ok, sí, ahí hay algo importante que tomar en cuenta, hay que tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a la conservación, en cuanto a la protección de esa especie como tal. Entonces, esos ejes transversales que usted dice, educación ambiental y demás, son muy importantes y le quedan de muchísima enseñanza para cada uno de nuestros estudiantes que participan en los aventurados. Hay otro concepto que tiene que ver también con habilidades blandas muy, muy relacionado, y es el trabajo en el equipo, ¿verdad? Que se genera mucho, el liderazgo, su capacidad de tomar decisiones o manejar un grupo. Porque lo veo, por ejemplo, en el caso de las actividades artísticas, se les delega a ellos mucho la organización y la logística de esa actividad. Y en Aventurados es similar, o sea, hay personas encargadas de equipo, personas encargadas de transporte o de alimentación, y toman los chicos, se apropian ellos de esa organización. Cada uno tiene un papel, es muy interesante. Todos pensaríamos que los más grandes son los que tienen el mejor perfil. Sin embargo, durante esos procesos, los chicos más pequeños se dan cuenta que también tienen liderazgo, que tienen capacidades para usar una balsa, por ejemplo, que es sumamente difícil y necesita de muchas técnicas. Entonces van surgiendo esos roles y los estudiantes van viendo que sus capacidades pueden ser hasta mayores a las que ellos pensaban. Por ejemplo, practicar el idioma inglés. Cuando tenemos la oportunidad de que en medio de un sendero o en medio de un río nos topamos con un extranjero y quizás no está el profe para que los apoye, ellos tienen que resolver alguna pregunta que le hace un extranjero porque de un pronto a otro nos ve observando algo. ¿Y qué está observando, verdad? Y el chico pues ya escuchó, fue en inglés, intenta responder y esa felicidad que sienten al final porque pudieron practicar el idioma inglés. O durante el río, por ejemplo, donde hay muchos obstáculos, árboles, piedras y demás, que se debe cruzar esa sección del río específico de una manera muy cuidadosa, manejando el equipo acorde con lo que se les explicó y que lo logren después, hace que ellos se sientan muy satisfechos con todo eso y empieza a crear esos roles que usted dice, de que algunos son muy buenos siendo líderes, que algunos son muy buenos en la parte comunicativa, en la parte de conducción de grupos, etcétera, y lo convierte en algo bastante interesante. A mí me llama muchísimo la atención otro aspecto del programa de Aventurados, es que, bueno, volviendo otra vez a la clase formal, están todos por nivel, por sección, misma edad, misma especialidad. Aventurados te permite conjugar alumnos de último año con los que están empezando, con los que están intermedios, y uno de los procesos educativos muy importantes es la educación entre pares, ¿no? Chicos de edades similares ayudando a capacitar a chicos de edades similares. Sí, Aventurados está enfocado para estudiantes de nuestra especialidad, 10º, 11º y 12º, y permite pues esa integración primero que todo como especialidad, para que se conozcan. Son adolescentes y normalmente les hace falta madurez, no se permiten conocer cómo son cuando están en el colegio, por ejemplo, y ese tipo de actividades rompe esos hielos y permiten que los chicos empiecen a interactuar, que vean que un chico de 6º año está sumamente preparado, por ejemplo, en la observación de fauna silvestre, ¿verdad? Y durante un tour que estemos realizando o una actividad pedagógica que estemos realizando, observan cómo él tiene la capacidad de identificar muchas especies de flora y de fauna. Para ese estudiante de 10º año es como una inspiración ver lo que yo tal vez yo quisiera poder identificarlo también. Voy a empeñarme, mejorarme académicamente, técnicamente, para poder llegar a tener ese tipo de conocimiento. Entonces esa interacción que hay entre ellos permite no solo eso, sino pues que la especialidad como tal también se fortalezca y al final cada una de las actividades que debemos ejecutar pues salgan de la mejor manera para trabajar como un equipo. La gente se debe estar preguntando, bueno, si la evaluación no es la evaluación tradicional, sino que hay una evaluación más por competencias en ese sentido. Bueno, ¿cómo se maneja? Porque de pronto este chico que va a participar en una actividad de aventurados requiere un conocimiento previo de las especies, de las aves, de qué tipo, dónde, cómo se ubican,
y ahí es donde nuestra institución habla de alguna evidencia de conocimiento. Es importante siempre tener evidencias de conocimiento, pero Aventurados está más en la parte de evidencias de proceso. El chico es capaz de realizar ese tipo de acciones. Va más enfocado siempre a que podamos ver al chico ejecutando acciones prácticas. Sí, desarrollo de competencias como tal, el aprender a usar un equipo correcto, el aprender a ejecutar una charla correcta, una charla de seguridad, por ejemplo, que es tan importante dentro de la actividad turística y diría que es la parte más indispensable dentro de actividades de aventura, que son actividades que tienen sus riesgos siempre, y lo que nosotros intentamos es eso. Es interesante porque, si bien es cierto, la educación ha venido diciendo que no todo lo aprendido de memoria, como fue tradicionalmente, es importante. Siempre existirán patrones de memoria que son necesarios. Ahorita que hablas de la charla de seguridad o de primeros auxilios, bueno, un triage tiene que ser en un orden lógico. La atención de la toma de signos para una persona debe ser en un orden lógico. Los estudiantes también deben... Bueno, ahorita pensaba también en buceo. La revisión del equipo de buceo tiene un estricto orden lógico. Los estudiantes deben desarrollar esta habilidad también. Sí, de todo, ¿verdad? Es un proceso que desde ese año se empieza a trabajar, en donde se les va dando una línea de cómo debe trabajar un profesional en turismo, desde los procesos a la hora de trabajar con equipo, que debe ser un equipo de alta calidad, cuidadosamente revisado, para que una vez sea utilizado en el campo tenga la funcionalidad al 100, como se requiere. Pero también se les habla de cómo comunicarse asertivamente, por ejemplo. Se les explica todo acerca de los procesos que lleva una actividad turística, por ejemplo, un tour, donde hay un periodo de preparación, hay un periodo de introducción, un periodo de desarrollo de la actividad y una conclusión como tal. Y deben llevar esa línea, ¿verdad? Independientemente si están ejecutando un tour guiado, independientemente si están trabajando en una investigación científica con otras personas que no sean tal vez clientes directos como tal, sino investigadores, una recepción de un hotel, por ejemplo, proyectos de conservación. Y en todo caso, y en todos esos casos más bien, deben procurar ser los mejores anfitriones, por ejemplo, teniendo el mejor conocimiento, transmitiendo la información de la manera más asertiva. Y si hay equipo en cual ellos ya están acostumbrados, porque nuestro colegio tiene muchísimas herramientas didácticas que normalmente cuando salen al campo laboral se les van a encontrar, deben estar capacitados para utilizarlas de la manera más correcta y aplicar los procesos correctos. Como programa, Aventurados tiene una estructura, pero el eje o el tema va a ir dependiendo de lo que está de tendencia en el sector turístico. O sea, recuerdo el primer Aventurados, tal vez cuando no tenía todavía ese nombre, que nos acompañó un biólogo del TEC, Gallardo, y estuvimos en Caño Negro viendo gaspares, humedales, todo ese tipo de cuestiones. Luego creo que evolucionó más a un tema de senderismo, y ya posteriormente, en la época del ecoturismo, que ya ustedes manejan, se evidenció más a la parte de rafting, a la parte de avistamiento de aves. Eso significa equipos, equipos y materiales diferentes para poder generar este tipo de actividades. Sí, se necesita adaptarse. El turismo es muy cambiante, el turismo cada vez es más específico. Además de que el turismo cada vez tiene clientes mucho más exigentes y quieren pagar mucho dinero, pero que requieren una alta calidad de servicio. Y entonces, acorde como las temáticas y las tendencias del turismo van evolucionando, podemos llamarlo tal vez de esa forma, o cambiando, pues también nosotros debemos ir por esa línea. Por ejemplo, hoy en día la fotografía es un campo que el turismo está abarcando muchísimo. Hay muchísimos amantes de la naturaleza que viajan desde países, no solo Estados Unidos, que no es nuestro principal mercado, sino de cualquier parte del mundo, y vienen a Costa Rica específicamente a utilizar, a poner o a usar su equipo en cada una de las especies que tenemos acá, desde nuestras, y no solo especies, ¿verdad? Escenarios, paisajes, atractivos y demás. Y hoy en día entonces hay que ir adaptándonos. Ya tenemos en planes talleres de fotografía, por ejemplo, que son sumamente necesarios,
nuestra idea es ir implementándolo. Ya estamos adquiriendo equipo también para ese tipo de cosas, porque hay que adaptarnos a las tendencias del mercado, y hoy en día la fotografía con grandes cámaras, con grandes lentes, es un mercado que está dando la oportunidad a muchísimas personas de sacarle provecho. Entonces sí, debemos ir adaptándonos acorde con eso, y nuestra adaptación más rápida ahorita es la fotografía, que es sumamente necesaria. Y si nosotros viajamos a centros turísticos, polos turísticos, vamos a ver que ahora andan personas de todas las edades, pero principalmente adultos y adultos mayores con grandes equipos fotográficos que requieren hoy en día que nosotros sepamos manejar ese equipo, los llevemos a los puntos ideales para que lo puedan usar. Son personas hasta adultas que quizás no podamos ingresar a senderos, a largas caminatas, sino que llevarlos a puntos específicos, y requieren nosotros que conozcamos de nuestro país cuáles son esos puntos, y además de eso la utilización en sí del equipo fotográfico. Sí, la tecnología, me hiciste recordar hace casi unos 10 o 12 años, con un amigo que también está en el área de conservación y además es fotógrafo, decía: Juan Carlos, la fotografía está desapareciendo por el tema de la digitalización. Ya se retocaban o se modificaban muchas fotografías, entonces no era como el arte que... Pero de pronto vemos en el sector turismo un resurgimiento, algo que por lo menos en mi caso solo lo veíamos en un programa de National Geographic o El Planeta Azul, donde era un científico el que se dedicaba. Hoy hay una afición gigantesca a todo este tipo de fotografía naturalista. Sí, mucho. Muy relacionada a ese grupo de personas que les gustan las aves y también los insectos, anfibios, reptiles, también son bastante seguidos y fotografiados, pero actualmente hay un mercado muy grande de amantes de las aves del mundo, los cuales andan viajando por todos los países intentando fotografiar la mayor cantidad de aves, por ejemplo, queriendo obtener la mejor foto con su gran cámara. Y entonces, pues a través de eso se ha desarrollado un mercado bastante grande en el cual nosotros mismos podemos empezar a crear nuestras empresas, por ejemplo, para llevar a ese tipo de personas que vengan a Costa Rica, llevarlos a recorrer el país, que puedan conocer en Costa Rica un ecoturismo bastante interesante, en donde pueden visitar diferentes puntos del país con diferentes climas y diferentes tipos de bosques, y poder observar, fotografiar y demás. Entonces se ha creado esa tendencia, ha venido creciendo mucho con el tiempo, y actualmente pues es uno de los mercados más interesantes que se pueden abordar. Estos turistas también tienen sus propias redes sociales y ahí descargan sus grandes colecciones, no solo, y vemos hoy, bueno, para utilizar el término de influencer, de personas que se dedican a viajar por todo el mundo y van haciendo, llamaríamos, pequeños documentales de las zonas que viven de acuerdo a su afición. Sí, güey, globalización, tecnología, avances y todo nos permite ahora pues tener al tanto a todas las personas de lo que hacemos, ¿verdad? Y sí, nuestros estudiantes tienen redes sociales en donde normalmente publican cada una de las aventuras o los aventurados que hacen, ¿verdad? Ahí podemos incluir todo lo que hacemos en nuestro campus, y también todo giras educativas y demás, y normalmente nos mantienen al día con cada una de las actividades que van haciendo, lo cual es bastante interesante, ¿verdad? Que ellos lo vean de esa forma. Para nosotros, tal vez que somos un poco más mayores, eran otras experiencias, meter en nuestra memoria y tal vez no sacar el teléfono en el momento donde veíamos un animal, una catarata, sino que apreciarlo, verlo, y para ellos las tendencias son otras, en donde debe quedar perpetuado en un video, debe quedar perpetuado un reel que llaman ahora, o una fotografía, un selfie, etcétera, ¿verdad? Y lo manejan de esa manera, lo cual es totalmente actualizado, ¿verdad? Y pues permite tenerlo ahí, ¿verdad? En una red social, y va a perdurar por mucho tiempo. Y además de eso, pues eso deja ver todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Dentro de la institución, para que la gente se dé cuenta de que en verdad somos una institución que nos enfocamos en la parte educativa, pero que no solo un aula, sino que somos desarrollo de competencias y un montón de cosas más. El reto tan grande que significa para nosotros como docentes y para toda la institución el equipamiento, ¿no? Porque cuando hablamos de fotografía, bueno, hoy son cámaras de alta calidad, con lentes, pero también hablamos del uso de dron, ¿verdad? Porque hay mucho uso de dron en la fotografía y el video
actualmente, o cámaras submarinas de diferentes marcas o sistemas que nos puedan a nosotros permitir todo eso. Hace, creo que 20 años, aproximadamente, con el segundo grupo de turismo, Kimberly Farrell, me correspondió hacerle la visita a su práctica ahí en Fortuna. Estaba en una turoperadora muy importante y tenían un rótulo en la turoperadora que decía: se requiere profesional en turismo con amplios conocimientos en aquel tiempo de YouTube, de Facebook, redes sociales. O sea, el turismo quiere una experiencia, pero en tiempo real. Y ahí el manejo nuevamente, del dron, de la cámara submarina, juega un papel importantísimo. Es increíble, sí. De hecho, cuando nuestros estudiantes van a empresas turísticas a realizar sus pasantías y prácticas de especialidad, cuando llega son jóvenes frescos, esas empresas inmediatamente los utilizan para ese tipo de cosas. Por ejemplo, para que les manejen sus redes sociales, para que les hagan comerciales, porque ellos saben hacer editar y convertir algo bonito ya en algo mucho mejor. Entonces, hoy en día, el manejo de todas esas tecnologías es vital para cualquier ámbito, no solo el turístico, pero en turismo, que es tan visual, que debe inmediatamente llamar la atención de las personas, que hay tanta competencia, por supuesto que es súper necesario. Hoy una fotografía de un colibrí o de un perezoso se podría convertir en el ícono de una tendencia o de un país como tal. Sí. Y Aventurados pues ha sido un programa exitoso en ese sentido. Creo que vamos a tener que hacer un segundo programa para hablar de los proyectos que se vienen, talleres de fauna, talleres de fotografía, pero ha sido muy importante para nosotros conversar esta mañana sobre este programa de Aventurados. Muchísimas gracias al profesor David Quesada por acompañarnos y a ustedes por estar en un programa más de Aventurados, en esta su casa del Colegio Agropecuario de San Carlos. Que Dios los bendiga siempre. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.